lo habíamos dicho, vamos a charlar un ratito de lo que pasó ayer. Está Carlos Raimundi con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y el gran Eduardo Aller, Fabián de Besa, que nos acompañaron el lunes pasado. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, Carlos, primer análisis de lo que pasó ayer. Nosotros recién estábamos escuchando a Mauricio Macri algunas definiciones, otras no tanto, pero escuchábamos la palabra de él. ¿Qué observaste? ¿Qué análisis haces hoy? Mira, yo creo que hay veces que los procesos, y en la Argentina particularmente, no se definen por algo racional, ¿no? Sino que se definen por una inercia, por una, digamos, aparece como que se instala una idea mayoritaria y no la puedes parar, aunque expliques, aunque le des vuelta, aunque intentes. Y esa inercia es la que tiene que ver con cambiar, ¿no? Con esa habilidad, con esa astucia muy profesional que tuvo el macrismo de interpretar que había en algunos sectores cierta fatiga a un estilo. Es decir, entonces terminan siendo las formas más importantes que el fondo, ¿no? Es decir, lo que importa es si la presidenta habló mucho o poco por la cadena nacional, no si recuperamos YPF. Eso es un detalle, es una cosita pequeñita. Sí, ¿querés igual que realmente a la gente le molesta? Porque yo creo que a veces quedó ese miedo en el discurso, pero no sé si la gente vota pensando en si le molesta o no la cadena nacional de la presidenta. Sí, pero no has escuchado un montón de gente que te ha dicho eso. Ahora, Carlos, en vista de esto, y creo que yo coincido con esto, porque además, viendo los resultados, la diferencia fue muy mínima. Sí. Casi que 3 cadenas nacionales, menos, ponele, creo. Más o menos, de acuerdo con lo que dijo el propio Samid, 700.000 votos cada cadena, pero más allá de la chicana, digo, el kirchnerismo no podría haber salido, digamos, dejado pasar el tema de la forma. ¿Por qué se empecinó en el tema de la forma? Eso no tenés vos la responsabilidad ni la respuesta, pero digo, ¿por qué si había tanto contenido no dejaron correr las formas? Si total lo de las formas era para la gilada, ¿o no? No, pero yo me refiero a eso más como técnica de campaña, pero una cosa constante, no. También distingamos nosotros la densidad o la importancia que le damos a cada cosa. Lo de la táctica de campaña, de instalar la idea de cambio y de las formas es una cosa. Ahora, pocos gobiernos como este soportaron varios golpes de Estado. Nisman fue un golpe de Estado. Cuando vos denunciás que la presidenta es autora de un plan criminal y lo instalás a nivel mundial, es un golpe de Estado. Cuando vos tenés un gerente de Shell que compra dólares más caro para poder provocar una corrida cambiaria, o sea, yo me refería a este tramo de la campaña, pero como lógica permanente de estos últimos años pero igual, de gobierno. de todas maneras, no deja de ser, todo lo que vos me decís, no deja de ser cuestiones bien de contenido que hubiesen permitido con formas más, o por ahí menos irritantes. Pero el kirchnerismo son todas las formas, porque qué sé yo creo que Aníbal Fernández tiene una forma y yo tengo otra, y formamos parte del mismo espacio. Yo lo que digo es cómo puede ser que haya gente que pero te digo, diga... ¿vale la pena perder todo por...? Bueno, por eso, perder la nación, la provincia, la ciudad y todo el centro concentrado de la mayor... pero no es solamente, no se circunscribe a eso que yo dije, no se circunscribe solamente a eso. Es decir, hubo una fatalidad que todavía no sé si uno la dimensiona en el real volumen que tuvo, que fue la pérdida de Néstor Kirchner. Pero te voy a decir por qué, o sea, una interpretación más. Porque entre Néstor y Cristina condensaban, ensamblaban entre los dos las dos grandes funciones que tiene gobernar. Sobre todo cuando es un gobierno de mucho cambio, como fue el de estos últimos años. Que es conducir al Estado y al mismo tiempo conducir la fuerza política, ¿no? Entonces ahí no es que uno hacía una cosa y el otro hacía otra, sino que entre los dos se complementaban. Cuando perdés uno de esos dos actores protagónicos, yo creo que Cristina fue extraordinariamente buena en la conducción del Estado. Y creo que no terminamos de construir una fuerza política lo suficientemente homogénea
como para poder sostener tamaño proyecto de cambio. Sí, y además porque... Ahí tenés otro motivo, pero nunca se va a agotar en una sola causa. No, claro, ninguna no. de estas cosas Hay tiene que también decir que no sé si fue buena para elegir a la gente que ubicaba en lugares estratégicos. No fue buena para elegir a gente que ubicaba en lugares estratégicos. Martín Vudú, Insaurralde en su momento. Insaurralde, Aníbal Fernández, Sabatella, en fin, ninguno de ellos, el propio Julián, no sé, muchos de los de la Cámpora, algunos jóvenes de la Cámpora ganaron intendencia. ¿Y quitar la posibilidad de hacer una interna, digamos, también? Es imposible saberlo eso, yo no sé, porque en la provincia tuvimos interna y tampoco nos fue bien, así que la interna por sí misma... ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno respeta, y esto es una cosa que yo la maduré, no la tengo madurada desde el principio de mi militancia, que es el respeto por la conducción política. Es decir, en otras fuerzas políticas que no son el peronismo, no el PJ, sino el peronismo como cultura, se le da una importancia muy grande, y yo creo que correcta, a la conducción. ¿Por qué? Pues si vos tenés una presidenta que es capaz de hacer las cosas titánicas que hizo Cristina, instalar que había que plantarse con dignidad frente a los fondos buitre, después ¿qué hago? Le digo yo que arme las listas como yo quiero. Claro. ¿Cómo hago para decirle no? Ella me conduce bien cuando me emociona en Naciones Unidas, cuando me emociona recuperando los fondos previsionales, cuando me emociona diciendo que no a la ALCA. Ahí conduce bien. O sea, ahora, se le permiten los errores. Acá tengo que se le conducir permiten yo. errores. En esto tengo que conducir yo. Digamos, se le permite cualquier cosa, Es digamos. difícil. No, Está bien. Digo, pero en esa, No, por es esa que lógica ella, sí. Pero está dime bien, lo último que te digo. Es decir, la que tiene todos los papeles. Es decir, ustedes saben perfectamente que Scioli no era el candidato de mi mayor simpatía. Sí. Y tanto mía como de tantos otros. Ahora, la presidenta, que es la que condensa todo ese proceso de toma de decisiones, no me escucha nada más que a mí. Escucha a los gobernadores, escucha a los intendentes, lo escucha a Antonio Caló de la CGT, ¿entendés? Y todos ellos estaban más con Scioli. Entonces, no, yo creo que ahí coincido un poco con Carlos en el sentido que quizá la legitimidad interna, quizá un poco extraordinaria. Primero Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner, y además que en la comparativa con lo que venía de ser la explosión de 2001, donde todo lo que tenía que ver con un marco de referencia política se había pulverizado, una construcción de poder tan importante como la que hizo Néstor y después como la que continuó Cristina, los legitimaron hasta para confundirse. Y eso estaba muy presente hacia adentro del kirchnerismo. Después creo que hay una cuestión de forma, pero creo que también hay una cuestión de contenido y es muy interesante ver cómo ha quedado el mapa de la República Argentina, que ahora todos dicen quedó como la camiseta de Boca. Sí. Es decir, el norte, salvo Jujuy, Sí. del Frente para la Victoria, el sur del Frente para la Victoria y el centro productivo para el PRO. Es decir, las provincias que no necesitan del Estado votaron al PRO, o al menos que siempre tienen en su interior latente el discurso de la sofocación del Estado como aquel que se presenta para no dejar liberar las fuerzas productivas y todo lo que ya sabemos que es un discurso que tiene mucha historia en la República Argentina. Y las otras provincias que tienen precariedades estructurales, que al estar muy lejos del puerto de Buenos Aires siempre han necesitado quizás una atención especial, beneficios impositivos, beneficios políticos, y ni hablar también de políticas que tengan que ver con atacar a los sectores más vulnerables, y en la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con el conurbano, y eso me parece que también habla de una cuestión que excede también al kirchnerismo, por eso hablo de una cuestión de contenido. Creo que hubo una que se votó también para rechazar o para poner un freno a políticas redistributivas que en algún momento a algunos sectores que se recuperaron comenzaron a molestar. Había una molestia, no sé si es demasiado consciente, pero yo no me creo mucho de que había un gran consenso de que hay que continuar con un montón de políticas de Estado. Me parece que eso es un discurso que comenzó a implementar Macri para, de alguna manera, parecer un poquito más digerible o para empezar a matizar su discurso, porque quizás sabía que no podía pegar o que no estaban dadas las condiciones para avanzar con un discurso muy conservador. Pero me parece que también esa división de la Argentina hizo un poco al voto, que tiene que ver de forma seguramente, pero también de contenido. Creo que
el votante le ha dicho no a algunas políticas centrales del kirchnerismo y esto creo que hay que blanquearlo. Se trata de ocultar y me parece que sí, lo que pasa es que también hubo que luchar contra toda un mecanismo de mucho tiempo, o sea, el poder real, y sobre todo contando con instrumentos muy importantes, fundamentales como los medios hegemónicos, lograron, o sea, tienen más capacidad que un gobierno para dar una batalla prolongada. Entonces fueron horadando, fueron horadando. Tanto es así que vos le preguntás a cada persona particular si está mejor y te va a decir que sí, pero al mismo tiempo tiene la idea instalada artificialmente de que a cada uno le va mejor en un país donde todo es un desastre, donde la economía era el plan bomba, digamos. ¿Entendés? Entonces, hay una cosa, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si no hay un desempleo estructural? No hay problema. Vos salís a la calle y escuchás camiones que van mezclando la mezcladora para ir a una obra en construcción, autos, movimiento, consumo, todo eso, y sin embargo la idea de que todo está mal. Eso tiene esa capacidad para horadar. Recién lo escuchaba Macri en la conferencia de prensa, diciendo que este es el gobierno más centralista y menos federal de la historia. Y ahí hay una confusión muy grande. Porque, ¿cuál es la confusión? Que el gobierno nacional recauda un porcentaje de la recaudación mayor que el de las provincias, es cierto. Pero esa es una parte de la cuestión. Lo importante es qué cantidad de ese dinero le llega a las provincias. Y en ese sentido es cuando un habitante de cualquier provincia, cuánto recibe del gobierno nacional, no cuánto recauda, porque eso tiene que ver con la administración tributaria. El problema es cuánto recibe. Y este es un gobierno que ha refinanciado la deuda de las provincias. De las improductivas, de las menos productivas y de las más productivas. Y sin embargo se instala la idea de que hay que hacer una nueva ley de coparticipación porque es un gobierno centralista. Sí. Bueno, más allá de todo esto, bueno, Mauricio Macri entonces ya está, es el presidente electo. ¿Qué pasa con el Partido Justicialista? Porque ayer ya se estaba hablando y se empezaban a nombrar algunos dirigentes actuales, un Florencio Randazzo, un Sergio Massa, un De la Sota, un Urtubey, como que vendrían a ser ellos los que de alguna manera armarían el Partido Justicialista a partir de ahora. ¿Qué rol podría jugar Daniel Scioli? Porque eso se decía temprano, pero ahora Daniel Scioli de alguna manera quedó fortalecido, ¿no? Con tan poca diferencia con respecto a... Sí, más bien la pregunta es ¿qué va a pasar con el Frente para la Victoria? ¿Qué va a pasar? Porque es un conglomerado mayor que el justicialismo y que a cada uno de los que tenemos invitados... Claro, yo no milito en el Partido Justicialista. Por eso. Más bien, ¿qué pasa con el Frente? De ustedes y de un justicialista que ustedes inviten acá. Yo creo que con el Frente para la Victoria... Al principio va a haber movimientos, va a haber... siempre hay espuma, digamos, en todo esto. Lo que queda después, y no va a faltar mucho tiempo, lo que va a volver a emerger son los grandes lineamientos de este proceso. Los grandes lineamientos y la conducción. Yo me siento conducido por Cristina, no me siento conducido por ningún líder del Partido Justicialista. Lo cual no quiere decir que no pueda dialogar y que no pueda integrar un frente, desde luego, como ha sido hasta ahora. Pero ahora, específicamente el Partido Justicialista... No es una cosa que a mí me excede. Sí. No, bueno, se habla mucho de la Sota, bueno, de Sergio Massa, que sin dudas ayer lo veíamos en una conferencia de prensa que tiene una capacidad, ¿no? Digamos, cuando todo pasaba por Mauricio Macri y por Daniel Scioli, él da una conferencia de prensa y todos ponemos el ojo en lo que va a decir también. Va a ser uno de los líderes de la oposición también. Y habrá que ver con Daniel Scioli, ¿no? Porque hace algunos meses nada más decíamos que Daniel Scioli, si no ganaba las elecciones, se tendría que ir a la casa porque no había un sciolismo muy fuerte. Ahora lo cierto es que la fuerza, acompañada por peronismo y demás, terminó muy cerquita de Mauricio Macri y me parece que va a ser uno de los líderes también de la oposición. En ese sentido... Yo creo que a mí tengo la sensación de que hacer una muy buena elección verdaderamente no te asegura una continuidad concreta. Ha habido candidatos a presidente que después han desaparecido y porque me parece que desde lo territorial o desde algún lugar de poder más concreto, Daniel Scioli ahí creo que sí es el que queda más debilitado. Digo, porque si hablamos de lo que va a ser el poder real, va a estar el Congreso, donde verdaderamente va a haber un bloque kirchnerista importante en diputados y en el Senado. En el Senado es mayoría y en diputados va a ser la primera minoría. Y después en las provincias, digo, cada gobernador y en las intendencias. En ningún lugar de esos, Scioli
hoy tiene una pata importante puesta. No. Porque la continuidad de Scioli básicamente se jugaba a llegar a la Casa Rosada en términos de tener un lugar desde donde construir y tener una cuota de poder real. Lo que pasa es que los liderazgos no se predeterminan. Los liderazgos se reconocen naturalmente. Inclusive Scioli podría haber sido presidente. Ahora, no sé si al mismo tiempo, es el líder con del ese mismo movimiento, nivel, digamos, hubiera sido el líder. Ahora, acá hay una pregunta que me parece sí que es importante formularse, y es si el kirchnerismo es una identidad en sí misma o si fue una etapa dentro de la historia de los gobiernos justicialistas. Yo prefiero, me inclino, deseo que el kirchnerismo se construya como una identidad, porque el PJ es muchas cosas a la vez. Digamos, el PJ en el año 2003 llevó de candidato a Néstor Kirchner, a Rodríguez Sá y a Carlos Menem. Sí. Y en las sucesivas elecciones posteriores también. Hay varios peronistas. Quiere decir que no hay una unidad ahí de criterio. En cambio, el kirchnerismo es todo esto que se fue construyendo, ¿no? Más Estado, más mercado interno, más unidad latinoamericana, más dignidad internacional, desendeudamiento. Yo creo que eso es lo suficientemente fuerte como para haber creado una identidad propia en sí misma, digamos. Que tenga como columna el PJ por una cuestión de estructura, desde luego, por una cuestión de extensión territorial, de volumen, puede ser. Pero yo prefiero seguir construyendo la identidad del kirchnerismo como algo que tiene una impronta propia. Bien. Bueno, Fabi, ¿algo para agregar? No, preguntarnos también, de paso que está Carlos, que hombre que ha estado mucho y conoce mucho de temas internacionales o de Latinoamérica, se viene una ola distinta porque, digamos, pasó en Argentina, bueno, en Brasil Dilma la está pasando mal, justamente Viene una ola distinta. ¿Y eso por qué? A ver, porque, digamos, no hay ningún error por parte de los procesos que hubo, o es todo el gran poder concentrado que es el que está atrás y que siempre va a ganar y que es un monstruo agazapado que ganan todos y cada una, que es como una película que siempre termina. Y las dos cosas. No. Decir que no hubo errores. No, por eso. Yo soy un defensor del proceso venezolano. Ahora, si después de 16 años de gobierno, de los cuales durante 12, 13 años se gobernó con un barril de petróleo a más de $100 y vos no supiste construir un proceso de transformación estructural que le permita no vivir esta cuestión de desabastecimiento que está viviendo, quiere decir que hubo, sin duda, falencia, y esto no me saca del lugar de defensor de este proceso de unidad latinoamericana. Pero hay un tema en todo el mundo, Hay una disputa geopolítica a la que no escapa ningún rincón de la humanidad, ni Europa, ni Medio Oriente, ni América Latina, y hay un reflujo. Yo creo que el macrismo, cuando te plantea una relación prioritaria con Estados Unidos, arreglar con el poder financiero y todo eso, indudablemente va a tratar de poner a la Argentina en un eje distinto. Edu, lo último. No, que no es un dato menor el anuncio recién, la confirmación de esto, de insistir con de la cláusula democrática en el Mercosur. Estamos hablando de que el presidente electo de la Argentina dice que en Venezuela no hay democracia y que Venezuela no tendría que estar dentro del Mercosur. Digo, esto es, me parece, un conflicto regional que se abre quizá solo comparable con lo que pasó con Uruguay, con las pasteras. Digo, hace bastante que no teníamos una declaración tan fuerte y esto alguna repercusión va a tener. Esto es lo que hoy dijo Mauricio Macri, que él va a decir que Venezuela no tiene que ser parte del Mercosur. Así que bueno, veremos, ya se abre un capítulo ahí importante. Bien, bueno, gracias a los tres. No, Nos esperamos. contrario. Esto vamos a seguir charlando a lo largo de un par de semanas, así que gracias. No. Bueno, gracias.